Miren, son las que 7:32 de la Sí, mañana. en Sí, punto. señores, querida familia Bravísimo, pues decidimos arrancar nuestro programa de sábado bien informados y con un tema que nos concierne a muchos, a todos, la pensión. Ay, Dios Y hemos mío. venido hablando de él hace algún tiempo, pero ha llegado el momento de familiarizarnos con la nueva reforma pensional, Así es. porque nos enfrentamos a un cambio importante de modelo. Se acaba la competencia entre Colpensiones y el fondo privado. Y para eso recibimos a nuestro amigo de la casa, nuestra abogada de cabecera, Restrepo. Mauricio Restrepo. Pero no vino solo, vino con el Acompañadito. presidente de ACA, Julio Correal. Julio, bienvenido. Presidente Señor de presidente, ACA. hombre, ¿ah? Bienvenido. Así hay que decirle, quién- señor presidente. Claro. ¿A quién saludo yo hoy, hermano? A Marce, que con esta pinta que es, brother. Mauricio, bienvenido, ¿cómo va? Es un tema serio, aunque no parezcamos pues como tan serios con nuestros atuendos. Sandra, Mónica, Marcelo, George, a los televidentes de Bravísimo, muy buenos días. Y es un orgullo y una alegría estar acá en Bravísimo para comentar este tema de la reforma pensional que ya habíamos hablado el año pasado, que se nos venía encima. Nos lo Entonces, había aquí ya es adelantado. una realidad del proyecto. Y el proyecto está sobre la mesa, ¿no? Así es. Digamos que no está sancionado, simplemente hay un proyecto ya puesto sobre la mesa. ¿Y qué cambios fundamentales trae, Mauricio? Primero a los televidentes decirles que mucha tranquilidad. Esto apenas comienza. Es un proyecto de reforma que debe pasar varios filtros. El filtro del Congreso y el filtro de la Corte Constitucional. Entonces todavía no es una realidad. En el Congreso muy seguramente habrán muchas discusiones y estaremos muy prestos a que se le hagan los ajustes necesarios. Bueno, el miércoles 22 ya se lanzó una primera etapa y pues todos estamos como tensos porque no sabemos finalmente cómo van a ir quedando esos pilares fundamentales. De manera oficial ya tenemos un adelanto y tú eres el hombre que está más informado, podríamos decir, a nivel nacional con ese tema. La ministra ha asegurado que el nuevo régimen tendrá unos cambios y que será mayoritariamente público. ¿Qué significa eso? Que se acaba la competencia entre Colpensiones y fondos privados, como claramente lo decías. Entonces vamos a pasar a un tema de pilares, del cual habíamos hablado el año pasado y hemos escuchado reiterativamente estos días. Este tema de pilares es muy importante y muy interesante, Marcelo, Sandra y a los televidentes, porque nos crea un primer pilar en el cual todos estamos de acuerdo, que es un pilar solidario, que es llegarle a una población adulta mayor que está en extrema pobreza o en una vulnerabilidad. Eso es muy importante, porque eso es ampliar la cobertura de una vez. En este momento en Colombia no hay sino 2,5 millones de pensionados. Eso es una cobertura bajísima y además con unas pensiones también muy bajas. Este pilar solidario, que ya no es el pilar que hablábamos el año pasado, en donde decíamos 500.000 pesos, que era lo que proponía el presidente y el gobierno, y era una población de casi 3,5 millones de colombianos. Ya hoy eso se reduce a un subsidio, por decirlo de alguna forma, de 223.000 pesos y va a cobijar a 2,5 millones de colombianos. Eso es maravilloso porque hay adultos mayores de 65 años en unos estados de pobreza y de vulnerabilidad muy críticos a los cuales el Estado les va a llegar. Importantísimo, estamos de acuerdo. Ahora, ¿de dónde se van a sacar los recursos? Esa es la pregunta. Correcto. Entonces, rigor técnico, hay que mirar de que no se vaya a tocar la plata de las pensiones, por ejemplo, privadas. Hay unas alternativas, como por ejemplo los dividendos de Ecopetrol, presupuesto nacional, pero que haya un rigor técnico. Aquí lo que llamamos es a que estamos de acuerdo en este modelo de pilares, pero que la forma en que se haga, el rigor técnico, el rigor financiero, la financiación debe estar muy clara y a la vista de todos los colombianos. Julio, como artista, como actor, como creador y como presidente de ACA, ¿cómo se vive el tema de las pensiones ahí en ese gremio? ¿Qué se comenta? ¿Cuál es el rumor? ¿Cuál es la sensación? Pues es que rumores es lo que ha habido en este tema, como en casi todos los temas de las reformas que ha planteado este gobierno, que es más el escándalo que lo que en realidad está pasando. No, nosotros tenemos una situación, ahorita hablaba con Mauricio afuera, que surge de dónde. Por un lado, personas como de nuestra generación, nosotros entramos al mercado laboral un poquito antes
de que se volviera obligatorio cotizar, Ajá. empezamos a hacerlo hace un tiempo. De hecho, yo ya llevo como más de 20 años cotizando permanentemente, o con cierta inestabilidad, porque es que esto, ahí es donde está nuestro gran problema. Nosotros tenemos un trabajo que ha sido caracterizado por la misma ONU como un trabajo intermitente. A nosotros esta reforma tal como está planteada nos sirve. ¿En qué medida? En que el tema de los 3 salarios mínimos, migrar a colpensiones, cuando muchos caímos en el tema de los fondos privados de pensiones, y tú diste ahorita la cifra de los pensionados que hay en el país, pues la mayoría están en colpensiones. El número de pensionados que tienen los fondos de privados, a pesar de que tienen más cotizantes que colpensiones, porque creo que son como 6 millones de cotizantes los que hay en los fondos privados y tienen pensionadas como 150.000 o 200.000 personas. Entonces, eso ya implica una necesidad clarísima de hacer una reforma, porque las pensiones, los pensionados estaban en colpensiones, pero los cotizantes están en los fondos privados, presenta un desequilibrio enorme. Y también lo sé porque me tocó hacer un trabajo hace como 4 años, una puesta en escena sobre este tema, y los descuentos que tiene uno de los aportes que hace a los fondos de privados, lo que le sacan por administración, lo que le sacan por solidaridad, hace que se disminuya bastante ese ahorro que uno tiene ahí, que es un ahorro individual, no es un tema solidario como debe funcionar en una sociedad hoy por hoy, que quienes más tienen ayuden a quienes menos tienen para poderse pensionar, para poder tener salud, lo que es, y eso no es ni siquiera el comunismo, ese es el capitalismo puro y duro funcionando sobre una base que es la solidaridad. Ok, muy bien. Pues nosotros Interesante les ese vamos a análisis, contar a todos los televidentes que tenemos línea directa con ustedes a través de nuestras redes sociales para que expongan sus inquietudes, si tienen dudas, pues acá tenemos a los expertos, sobre todo Mauricio, al que experto. nos puede ayudar con este tema. Entonces, en la última publicación de Instagram pueden manifestarnos ustedes todas sus preguntas. Acá las vamos a estar leyendo. Pilar semicontributivo. Semicontributivo, ¿a ¿Qué qué se significa, refiere? Mauricio? El pilar semicontributivo va a significar casi la devolución de aportes y las indemnizaciones que hoy en día se daban. Es decir, las personas que estén o que tengan cotizadas 150 semanas y hasta 999 semanas y que tengan 65 años de edad podrán de una forma proporcional ya no recibir la devolución o la indemnización, sino que puedan recibir una pensión que no va a ser del salario mínimo, sino que va a ser proporcional a esas cotizaciones. Esto es un avance, obviamente, todos estos temas hay que aterrizarlos, hay que llevarlos en cifras y que no se vayan a convertir en unos temas que puedan ser delicados y contraproducentes. Entonces, que esas pensiones que se van a obtener a los 65 años puedan ser positivas y que puedan ser buenas para las personas, porque en este momento los fondos privados están devolviendo los aportes y esos aportes que devuelven los fondos privados son muy buenos, mejores que los que hace Colpensiones. Entonces, esas devoluciones se las hacen, por ejemplo, a los hombres a los 62 años, a las mujeres a los 57, pero que no alcanzan a completar las 1.300. Entonces, aquí lo que hace la norma con esta propuesta que hace el gobierno del pilar semicontributivo es darle o reconocer esos aportes que ha hecho la persona durante toda su vida para que si no alcanza las 1.300 en Colpensiones se le pueda devolver a título de mesada pensional algún recurso que no va a ser del salario mínimo y que ya entraremos a mirar y el gobierno en su reglamentación lo entrará a modular y obviamente el Congreso de la República también. George tiene pregunta hasta ahora, por favor. Bueno, preguntas de los televidentes, Mauricio y Julio. Esto es importante porque las personas dicen, no, es que a mí no me toca, a mí sí, al tiempo, ¿a qué tiempo y a qué edad empieza a regir? Dice Franci a través del Instagram. Ah, la reforma, sí. Ajá. Muy importante a los televidentes. Esta reforma empezará a regir según la propuesta del gobierno el 1 de enero de 2025. Es decir, estamos a 20 meses. Es decir, todavía hay mucho camino. Ahora, todas las personas que tienen sus derechos adquiridos, que ya tienen requisitos, tranquilidad. Y además, la misma reforma trae un régimen de transición. Es decir, las personas que al entrar en vigencia la ley tengan 1.000 semanas cotizadas, podrán
conservar los beneficios actuales. ¿Y la edad? Y no habla nada de la edad, aunque en las mesas técnicas se mencionó. Y se me friega mío, porque tengo más edad que semanas. Entonces, ahí es importante hacer un llamado que todo este tipo de disposiciones tiene que tener unos ajustes. Ahí creemos que la edad debe tener un componente importante. Es decir, que las personas hoy en día, básicamente, que estén a 10 años de pensión, hombres mayores de 52, mujeres mayores de 47, también deberán ser incluidos. Y pienso que hay unas voces importantes en el Congreso, hoy en día en las comisiones, para que este articulado sea ajustado y que incluya también la edad. Julio Bueno. Correal, hay cultura. Perdóname, digo, ¿Sí? cuando hablas de que incluya también la edad, ¿es que se aumente la edad de pensión? No, No. mantener los derechos adquiridos. Pero es que eso no lo han tocado, hasta donde yo sé. No, lo van a tocar con la reforma. Ajá. Entonces, la reforma va a traer una transición como todas las normas para que algunas personas puedan conservar sus beneficios actuales. Exacto. Los que no tengan esos requisitos los va a coger el sistema de pilares. La reforma nos afecta. Julio, hay cultura de ahorro en el actor, de pensión, de pensar en un futuro, porque vemos los casos de muchos actores que llegan a ciertas edades y uno los ve Es que solos. mira, yo estaba hablando de Mauricio, con Mauricio de eso. Es que el rollo obedece a nuestra forma de contratación, a la característica de nuestro trabajo. El trabajo nuestro no es un trabajo permanente. Tú eres un afortunado que tienes un trabajo permanente aquí. En el pasado tuvimos el caso como de los miembros del elenco de Sábados Felices, Ajá. que antes de que Caracol fuera canal, ellos incluso tenían contrato laboral. O sea, no estaban en las condiciones que estábamos nosotros como prestadores de servicios, pagando todos los aportes por nuestra cuenta, y ellos tenían cesantías, tenían los intereses a las cesantías, vacaciones, o sea, todas las prestaciones Primas. que tiene un contrato, exactamente, que tiene un contrato laboral. Entonces, pues el ahorro depende mucho del ingreso. Hay mucha fantasía que se ha creado en torno a que nosotros no sabemos ahorrar, que nosotros dilapidamos. No, pues el problema duro, puro y duro, es que el trabajo es así. Uno Inestable. se sabe Es- la pausa exacto, cuánto dure. Exacto, y es fluctuante el trabajo y fluctuante el ingreso. ¿Qué se ha hecho en otros países? Algo de lo que nosotros venimos hablando hace rato, que inclusive en el primer proyecto de ley del actor hablamos de un fondo pensional, de un fondo de solidaridad y de una subcuenta para tratar los casos como nuestro. Ayer hablaba, no sé si conozcas a Carlos Guarnizo, Sí. que es asesor del Ministerio de Trabajo. Hablaba con Carlos y es que aquí hay regímenes especiales, que además que son más que justos, o sea, el ejército, los mineros, porque son trabajos de alto riesgo que van a acabar la vida de la persona muy rápidamente o la pueden terminar tristemente, como en el caso de los militares. Pero en el caso nuestro, lo que pide la ONU es un tratamiento especial por esa condición de trabajadores intermitentes. En España hay régimen de intermitencia, en Francia hay régimen de intermitencia, creo que en Uruguay hay régimen de intermitencia, en los cuales uno no tiene que estar pagando todos los meses, sino que tiene que completar unas horas al año. Por ejemplo, nosotros tenemos un drama tenaz y a mí me llaman colegas, Julio, ¿qué hago? Me salió un camello, pero llevo 5 meses sin trabajar y 5 meses sin pagar salud y pensión. Y tengo que estar al día para poder ahí hay algo. hacer esto. Creo que acá que la reforma trae un tema de que se puede pagar por semanas, o sea que trabajo una semana y pago esa semana no más. ¿Me entiendes? Eso ya es un alivio. Claro, Eso ya porque es- Suma, Mauricio, poquito, claro. pero va. Claro, porque es que en el caso nuestro es dramático. A veces pasa la gente de tener 1, 2, 3 meses en ceros a recibir en un mes 20 millones, sácale el 40% de eso, Claro. son 8 millones, sácale el 29 punto y pico No, a eso muy te da injusto. como 2.500.000, todo lo que tienes que cotizar. ¿De dónde? Si no te han pagado. Hay una ley del actor A ver. de 2019, lo hablábamos con Julio ahorita, y nos cogió la pandemia. Sí, claro, no la hemos podido Entonces, no se ha reglamentar. no se ha desarrollado. Ah, Nosotros ok. estamos con el Ministerio de la Cultura, con la ministra saliente, Patricia Ariza, alcanzamos a hablar, se ha venido hablando de un estatuto del artista, porque es que el caso nuestro es común a nosotros los actores,
a los músicos, a los técnicos que trabajan aquí en estos medios, porque es que también aquí ha habido una laboralidad disfrazada. La gente cumple horarios, tiene jefes, tiene sitio de trabajo y los contratan como tres prestadores de servicios. Pero uno no puede decir, no, yo no voy a ir a trabajar hoy. ¿Cómo? Que por regla del contrato de prestación de servicios debería ser así, pero no lo puede hacer. Entonces ahí eso hay que cambiarlo, ¿me entiendes? Los contratos realidad tienen que hacerse valer y la gente que está trabajando en condiciones de un contrato laboral tienen que pagarle como asalariados. Y que viene con un tema de la profesionalización del actor. En programas pasados, Marcelo, tú entrevistabas a tu amigo Oscar Borda. Sí, señor. Y veíamos cómo el actor en Colombia desafortunadamente no es valorado como en otros países. Y aquí esa falta de profesionalización también hace una falta de formalización. Es que eso sí es un chicharrón porque, mira, aquí las tarjetas profesionales, tanto de actores como de periodistas y de otros campos, las desapareció la Corte Suprema en el año 91. Hay una sentencia del año 91 que desapareció la sentencia. Está bien, porque dice que nosotros nadie va a morir si una persona ejerce nuestra labor. Pero eso ha abierto el campo a que la competencia sea enorme, porque ya no compite uno con los iguales, con los que estamos dedicados a esta vuelta, sino con cualquiera. Miren el caso del cine nacional. El cine colombiano ha producido en los últimos 13 años alrededor de 400 películas. De las 400 películas, no sé cuál sea el número exacto, pero puede ser más del 50% que estén con elencos de personas que no son no profesionales, o lo que llaman los actores naturales, que es una cosa estética, un gusto del director, está bien, pero si tú multiplicas 200 por 10 personas, digamos 10 personajes que sean en el elenco de cada película, estaríamos hablando de 2000, no personajes, cargos, puestos de trabajo que podrían estar ocupados por personas que pertenecen a la industria ya, porque viven de este oficio. Y no lo pueden ocupar porque alguien lo está desplazando. Bueno, Los influencers que están llegando también a trabajar al audiovisual están desplazando a personas que viven de esto. Y eso está pasando en todos los gremios, en el gremio del transporte, en la minería, o sea, pasa en todos los gremios. Pero ahí me surge una pregunta a raíz de la inquietud de Julio, Mauricio, y es, si un artista o un prestador de servicios lo contratan por 6 meses para hacer un trabajo específico, ¿cómo poder que esos 6 meses el contrato sea laboral y a los 6 meses se acaba? O sea, también pongámonos del lado de la empresa que contrata, porque dice, bueno, yo a este lo necesito 3 meses para un personaje, no lo voy a legalizar 3 meses, pagarle todo, hacer un contrato laboral para después a los 3 meses mocharlo. ¿Cómo se maneja eso cuando realmente el trabajo es temporal? Es que ahí perdóname te interrumpo, es que ahí es donde en los otros países la legislación ha avanzado con los regímenes de intermitencia, ¿me entiendes? Que es que la gente no tiene que cotizar todo el año, sino por las características Por de lo su que trabajo, trabajó. le valen este tiempo, como en Francia, por ejemplo, tienen que completar como 500 y pico de horas al año, y ya con eso, después de que haya pagado por esas 500 horas, ya el gobierno lo va a subsidiar el resto del año. Así es, eso hoy en día no está contemplado para ningún sector. Se debe someter a unas reglas y básicamente depende de la cultura de la persona. Que si tuvo ese trabajo durante 6 meses, esa persona también deje un colchoncito para que sus aportes en las épocas de vacas flacas pueda hacer esos aportes. Pero lo que dice Julio es totalmente cierto. Hay un total desamparo y nuestra legislación frente a otras en el mundo está totalmente atrasada. Claro, cuando Se recibo mi deberían- sueldo ya lo tengo que pagar todo, ya me endeudé para pagar la pues, salud. Viven alcanzados todo el tiempo pagando deudas. Bueno, Moni vamos a ver, Molano. se deberían replicar esas buenas maneras que tienen otros países. Tenemos inquietudes de Moni. nuestros televidentes. Moni, ¿quién nos...? Tengo pregunta de un caballero que más que televidente es nuestro camarógrafo, pero seguramente muchas personas en casa están pasando por lo mismo. ¿Qué pasó? Tiene 50 años. Viene cotizando desde muy jovencito, desde los 17, 18 años. Ya tiene hasta el momento 1.564 semanas. bien. Es decir, ya las pasó por lejos las semanas para pensionarse. Pero le quedan todavía 12 años para pensionarse. ¿Tiene que seguir cotizando? Pregunta número 1. Con la reforma pensional, ¿sí vale la pena que se pase a Colpensiones? Pregunta número 2. Entonces a nuestro amigo camarógrafo decirle que tranquilidad,
Acuérdese que hablamos de la transición. Él tiene más de 1.500 semanas. Es decir, que él podrá seguir cotizando con tranquilidad hasta sus 62 años y las reglas de juego se le conservarán y no sufrirá ninguna modificación. Entonces, muy positivo que tenga 1.500 semanas porque se podrá pensionar con las normas actuales. Pero Bueno, yo esa pa- transición va a ser... pero, Buena para mí- pregunta. Con Por tranquilidad ejemplo, para- para el caso de él, dependiendo de los ingresos, él todavía está en edad de poderse, si no está en Colpensiones, puede pasarse a Colpensiones. Claro que sí, porque acordémonos que esa posibilidad existe hasta los 52 años en los hombres y hasta los 47 en las mujeres. Así que un llamado para que revise su situación y mire si le conviene más Colpensiones, si no está, que se traslade y que además haga un análisis de que su pensión será el promedio de los salarios que haya cotizado en los últimos 10 años. El 1 de enero del 2025, cuando entre a regir la reforma, como está o con modificaciones, porque eso va a ser, eso se va a debatir, y no tengo las 1.000 semanas, pero sí tengo 57 años. O sea, entonces ahí yo quedo como que hasta ahora no conservaría mis beneficios hasta hoy. Eso Ya. está por discutirse. De acuerdo, Porque pero... no tengo las 1.000 semanas, aunque tenga la edad. De acuerdo, Marcelo, pero también hay tranquilidad porque ese tema de las edades estaba en el tema de las subcomisiones que se discutieron y muy seguramente el tema de la edad, ya estamos escuchando voces de todas partes de que el tema de la edad debe ser un elemento importante para que se pueda conservar la transición. Empiezan a llegar preguntas, pero Preguntas. yo quiero ir con un pilar que, Ok. que es fundamental y es el contributivo. Ay, Mauricio, el que más nos interesa, pues, a la gran mayoría. Que es un cambio Va- fuerte. Esa es la cereza en el pastel. Sí, señor. ¿Por qué? Porque ese verdaderamente es el que acaba la competencia entre fondos privados y colpensiones, básicamente. Y donde se vuelve básicamente público en ese pilar el sistema. La propuesta del gobierno nacional, todos los colombianos que coticen hasta 3 salarios mínimos deben estar en colpensiones, es decir, en el fondo público. Obligatorio. Obligatorio. Y a partir de 3 salarios podrán escoger un fondo privado. Ejemplo, si la persona gana 5 salarios mínimos, deberá estar en los primeros 3 salarios en el pilar público de Colpensiones y los 2 restantes podrá escoger. Podría, si él Podría. quiere. No, Con- deberá. deberá, es obligatorio. Deberá porque aquí ya el sistema va a ser mixto, la cotización se va a Eso romper. Ah. Y Entonces, eso la, no es la muy cotización se complejo. rompe. No, ya es un tema operativo, ¿de acuerdo? Entonces la cotización se rompe. 3 salarios a Colpensiones y 2 salarios al fondo privado que se escoja, complementado con un cuarto pilar, que es el pilar voluntario, en donde la persona podrá, si tiene capacidad de ahorro, hacer aportes adicionales con el fin de complementar la pensión. Entonces, la cereza en el pastel, Sandra, Marcelo, está en el pilar contributivo. Ahí va a haber muchísima discusión. Ya hemos escuchado un documento o leído un documento que radicó Fedesarrollo, ya hemos escuchado las voces de ANIF, de Asofondos, en donde dicen que ese pilar no debe ser de 3 salarios. Recordemos que el gobierno el año Había pasado propuesto proponía 4. 4 salarios. Claro. Ya nos bajamos a 3. Y Fedesarrollo está proponiendo que sea 1.5 salarios. Ahí creemos que puede haber alguna conciliación o negociación. Por eso nosotros llamamos al rigor técnico, al diálogo, a que nos sentemos, a que esos temas sean discutidos, porque las cifras no son claras, Sandra y Marcelo. Aquí vemos que unas cifras son las del Ministerio de Hacienda, otras las de Fedesarrollo y otras las de ANIF. A pesar de que estamos en un tema que los analistas dicen que es paramétrico, vemos que tanto los gremios como estos 3 importantes actores, Hacienda, Fedesarrollo y ANIF, están con cifras diferentes. Entonces, lo que nos tenemos que poner de acuerdo primero es en las cifras. El pilar contributivo, por el momento, la propuesta del gobierno es 3 salarios mínimos. ¿Y esto, Mauro, pero- esto cómo afectaría a la gente en palabras Del común. castizas? Sí, ¿cómo nos ¿Cómo nos afectaría a la impactaría a mayoría? nosotros? Pues el impacto está en que hoy en día ya las personas no podrán escoger entre un régimen privado o público, sino que obligatoriamente, si están hasta el al umbral de 3 salarios, pues deberá estar. Muy seguramente las personas que devenguen más de 2 o 3 salarios
se van a ver muy afectadas porque hay que decir la verdad y todas las pensiones, incluidas las de salario mínimo, se encuentran subsidiadas. Y diga uno, vale la pena de que las de 1 o 2 salarios se encuentren subsidiadas, pero de ahí en adelante el llamado es a que las personas también hagan un esfuerzo. Entonces, vamos a mirar cómo queda el tema. Por el momento estamos en 3 salarios. La discusión, como decíamos al principio, apenas comienza, se darán las discusiones y muy seguramente ya hemos visto cómo avanzan las anteriores reformas. Hay que decir, en honor a la verdad, que esta reforma pensional ha sido una reforma que ha sido muy discutida y donde hay unas líneas blancas, por decirlo de alguna manera, en la cual estamos de acuerdo todos los colombianos, en la cual están de acuerdo gremios, sindicatos, gobierno, que es en el tema de pilares. Lo que pasa es que el llamado es a tener mucho cuidado, a que haya un rigor técnico y que haya cómo pagar en un mediano y largo plazo todos estos beneficios o las promesas de subsidios que se puedan dar y sobre todo en ¿Cada el primer cuánto se pilar pueden hacer solidario. reformas? Mauricio, Ya, momentico, ya vamos con George, vamos Porque si con no Juan. una funciona. pregunta. Es que tú acabas de decir algo que es muy importante y es el tema de los subsidios, porque tú decías ahora cómo nos vamos a ver afectados los colombianos, la gente del común. Yo pregunto, la gente del común, creo que el 90% de los colombianos escasamente llegan a los 3 salarios mínimos. No pasa de ahí. O sea, que el 90% de los colombianos se vería beneficiado en ese sentido Yo creo que no es con el la 90. reforma. Yo creo que no es el 90. Yo creo que el país está dividido en 2. No, Países, Marcelo, no. 60, La 40. no, estás Lejos, muy sí. lejos. O sea, salarios por encima de 3 millones y pico, o sea, eso es muy escaso. Sí. Aquí el país está dividido, o sea, Luis Jorge Garay y mi amigo Jorge Spitia, que murió este año, hicieron un estudio de lo que llaman aquí los ricos, los súper ricos y los súper ricos, que son unos capitales enormes y una población que supera el 90%, que está en niveles de una clase media baja o pobreza enorme. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una burbuja, que tenemos un círculo de gente que conocemos que puede ganar bien, pero la mayoría de la gente no está No es ahí. tanto burbuja, uno lo ve, en eventos públicos, lo ve en conciertos, Sí, lo no, ve, claro, no, en pero, muchos... Sí, pero la tampoco mayoría de es- la gente está en esos salarios. Y el tema de los subsidios es que hoy por hoy hay pensiones altísimas subsidiadas. Por ejemplo, a mí personalmente digo, me dio mucha piedra cuando de la reforma tributaria sacaron la tributación que le querían poner a las pensiones por encima de 13 millones de pesos, porque es que era lo más justo. O sea, quien más gana tiene que ayudar a contribuir al desarrollo y al sostenimiento de quien menos recibe. Es lógico. Para eso somos una sociedad. Pero los súper ricos. Ujú. Los súper ricos. Marcelo, no hemos Los que dicho una hablamos. cosa que es muy importante y que está en el ambiente, y es que esta reforma pensional debe ir de la mano con la reforma laboral. Y es muy importante decir eso, y lo decíamos el año pasado, y lo hemos comunicado también en diversos programas, en donde no hacemos nada si nosotros no ampliamos la cobertura. Es que nosotros tenemos una bajísima formalización. Aquí de cada 10 trabajos, 6 son informales, y eso es gravísimo. Entonces, si nosotros no atacamos esa formalización o esa posibilidad de que los colombianos coticen, pues va a ser muy difícil. Aquí, Marcelo, un trabajador independiente, por ejemplo, que gane salario mínimo, pues debe cotizar a pensión y a salud solito, y ese solito es casi el 30% de lo que él devenga. Entonces, ¿qué hace la persona? Pues, hombre, el tema de salud, pues lo va a tener a través del régimen subsidiado. Entonces dice, pues si lo tengo a través del régimen subsidiado, ya tengo salud, pues no cotizo en pensión. Y existe esa cultura. Entonces yo pienso que en estos temas hay que profundizar mucho más y establecer algunos beneficios, por ejemplo, para ese sector informal y facilitarle la posibilidad de que no coticen a salud, pero que por lo menos puedan cotizar algún porcentaje a pensión para que puedan tener alguna protección al final de sus días. George Pinzón tiene pregunta de televidentes. Rápidamente de los televidentes. Cristina, ¿van a seguir las 1.300 semanas para poderse pensionar? Y la otra, ¿van a cambiar los años para poderse pensionar? No, el gobierno ha sido claro que no va a cambiar ni la edad ni las semanas, pero hay un punto que hay que llamar la atención. Acuérdese que
las personas al pasarse a Colpensiones y que son de salario mínimo, ya no se van a poder pensionar con 1.150 semanas, se van a pensionar es con 1.300. Entonces ahí hay que hacer mucha claridad y ajuste en ese proyecto, porque las personas hoy en día que no alcancen los capitales necesarios para pensión y que se vayan a pensionar con fondo privado requieren solo 1.150 semanas. La pregunta es, ¿qué pasa con esas personas que se trasladan o que se van a trasladar obligatoriamente a Colpensiones? Pues deberán cumplir las 1.300 semanas. La respuesta para George es no se incrementan ni semanas ni la edad, pero haciendo un llamado a que a algunas personas sí se les va a incrementar como está el proyecto, porque ahí hay un vacío que es necesario aclararlo y ajustarlo. Que las personas de salario mínimo que en fondo privado eran con 1.150 semanas no le vayan a incrementar las semanas cuando pasen a Colpensiones. Ajá, sí, Ay, bueno, Dios eso mío, es serán importante. 150 eso es- semanas más y valen, ¿eh? No, Dios. Bueno, tenemos el caso de una televidente, Lina Marcela Quintana. Ella tiene un caso especial porque tiene un hijo con situación de discapacidad. Quiere saber si ella puede adelantar su pensión debido a esto. Pues Lina, cuéntanos, ¿cuál es tu caso? Lina. Buenos días, mi nombre es Lina Marcela Quintana, tengo 53 años y tengo una hija en condición de discapacidad progresiva. Gracias a una asesoría que recibí, pude acceder a la solicitud de pensión adelantada por hijo discapacitado. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de no tener la edad para tener mi pensión y teniendo todas mis semanas cotizadas, pude acceder a este beneficio. La entidad lo que hace es un estudio riguroso a partir de unas pruebas que se les entregan y al final ellos entregan o dan una calificación porcentual sobre la discapacidad del menor. Sí, es que Y de es que esta la forma gente aquí ellos otorgan el se beneficio olvida a quienes de necesitan. cómo es la vuelta en este país. Mauricio Restrepo. Muy importante lo que nos acaba de mencionar Lina, y que el gobierno nacional tiene que tener mucho cuidado, y el Congreso ahorita, con este tipo de situaciones. Madres y padres cuidadores de sus hijos discapacitados. Hoy en día la norma permite que padre o madre cuidador a cualquier edad pueda tener una pensión para que se dedique al cuidado de su pensión. Ahí vemos un vacío en la norma. Así como, por ejemplo, los hijos de crianza. ¿Qué son los hijos de crianza? Son hijos de padres que los han abandonado, entonces un abuelo, un tío o un familiar se Padrino. dedica al cuidado. Y desafortunadamente ese padre, esa persona que lo ha cuidado, el abuelo, el tío, fallece y se queda desprotegido. Hoy en día ya hay antecedentes, pero vía tutela, en donde se están reconociendo Sí, ese tipo de lo he pensiones. escuchado. Es muy importante que todas esas situaciones queden en la normatividad. Sí, porque les cuesta sacar adelante esas tutelas es. y mientras que ocurre todo ese proceso que puede tardar años, está desprotegido el menor. Así es. Moni, tenemos otra pregunta. Hay ¿A mí? muchas preguntas en nuestras redes sociales. Esta es de Olga Lucía Zambrano. Buenos días. ¿Existe alguna afectación si estoy subsidiada en los aportes? A la fecha llevo 900 semanas. ¿Qué le podemos decir? Bueno, está muy próxima. Decirle que todavía le quedan 20 meses, eventualmente para cumplir las 1.000, pero que también tenemos la seguridad de que el Congreso ajustará esa disposición de transición y nos permitirá que también personas que estén muy próximas, es decir, a 10 años, puedan tener su beneficio de régimen de transición. ¿Más? Bueno, por acá tenemos, las que tenemos, ejemplo, 600 o 700 semanas, ¿qué pasa con ese ahorro? Sí, que a lo mejor no, No. sienten que no van a alcanzar a pensionarse. Ese ahorro se devuelve, uno puede tener Quedan- derecho a ese dinero, sea en Colpensiones o en los fondos privados. Muy bien, Marcelo. Entonces ahí nos toca devolvernos al pilar semicontributivo. En Colombia, más o menos el ahorro de una persona que cotiza y que no se pensiona, que valga decir, solamente una persona de cada 4 que cotizan logran pensión. Eso es gravísimo. Pero las personas que hacen esos aportes, más o menos el promedio en Colombia de esas 3 personas que no se pensionan es de 700 semanas, más o menos. Entonces la propuesta del gobierno nacional, y eso fue concertado, es que puedan tener una devolución pero mensual a título de mesada pensional. Entonces ya no se lo van a devolver como existía antes, la persona
no cumplía el requisito de las 1.300 o de las 1.150 semanas y se le devolvía la plata. ¿Cuándo? Cuando cumpliera mujer 57 años u hombre 62 años. Lo que tuviera hasta ese momento. De acuerdo, ahora no. Lo que pasa es que, ojo, ya la norma trae algo que es importante y hay que ponerle mucho cuidado. La persona ya no podrá retirar esa plata a esas edades, sino que tendrá que esperar a los 65 años para que ¿Sea hombre o mujer? hombre o mujer. 65 Y los años. binarios, porque también hay algo ahí, ¿no? Y Los obvio. no binarios. Entonces, ese es un tema que está en discusión porque que no se convierta esto en un fraude, una persona Claro. que llegue... Pues Echa la ley, echa la cualquiera trampa. puede que llegue, decirlo. que llegue a los 57 Y y, no diga serlo. yo como que no estoy y me quiero pensionar a los 57. O promovemos hay la que no tener mucho binariedad. cuidado y sobre eso hay que sentarse a Sí, eso es- reglamentarlo y a fijar unas reglas de juego muy claras. Dice Mile, si la reforma afecta al programa de Colombia Mayor, ¿en qué beneficiaría o afectara? ¿Y quién puede vivir con 250.000 pesos según lo que plantea darle a un adulto mayor? En este momento, Sandra, hay aproximadamente 1.250.000 colombianos que están recibiendo un subsidio de Colombia Mayor. ¿Cuánto? 70.000, 80.000 pesos mensuales. Eso es terrible. Entonces, poco. la idea es que no solamente no los va a desafectar, sino que los va a beneficiar, en el sentido de que si son beneficiarios de ese primer pilar, esas personas podrán tener un subsidio de 223.000 pesos, pero adicionalmente, si la persona tiene unas cotizaciones que no sean más de 1.000 semanas, podrán también tener otro tipo de pensión que no va a ser del salario, pero que se va a acumular o a sumar a esos 223.000 pesos. Julio, ¿en qué va la ley del actor? ¿Qué pasó en pandemia? Pues lógicamente se enredó, pero eso se va a reactivar. Pues en eso Ustedes estamos. como... En eso estamos. Nosotros hemos estado en conversaciones con el Ministerio de la Cultura y con el Ministerio de Trabajo, porque está la norma, pero a todo eso hay que meterle carne, ¿me entiendes? Todo eso hay que empezarlo a reglamentar. En esto hay que hacer mucho lobby y poner temas como el que yo planteé ahorita, por ejemplo, de lo del cine en discusión. Nosotros estuvimos la semana pasada en el FIXI poniendo este tema sobre la mesa, porque ya en realidad vemos que está pasando de castaño a oscuro, que nos está afectando no solamente en el trabajo, sino también en la calidad de lo que se está viendo. Y la ley del actor, sí, yo he hablado con el viceministro de Trabajo, he hablado con la ministra, nosotros hemos tenido conversaciones también. El cambio en el Ministerio de Cultura nos frenó un poco el proceso, pero ahí vamos. Esa es la idea, seguir impulsando eso. Ahí, por ejemplo, hay un aspecto que es una de las eternas preguntas sobre las regalías, Ajá. que ese es un concepto difuso, porque mucha gente se acuerda de cómo se negociaron los pagos por repeticiones y ventas posteriores a la primera emisión en el acuerdo SICAS o medios del año 84. Pero eso ya no funciona por una razón simple. Eso fue un acuerdo entre un sindicato, que es el SICA, y un ente privado, que era Somedios, que representaba a unas programadoras que en la mayoría ya no existen. Entonces, lo que toca hacer es una negociación por rama, por sector. Ahí nosotros tenemos un artículo en el que se habla de los 3 derechos que tenemos ligados a la emisión de los productos. El derecho de comunicación pública, que es el que nos pagan, Sí, el que primero. recoge la sociedad de gestión. El primero. El derecho de fijación, que es lo que uno autoriza en los release, pero lo tenemos es que monetizar, ¿me entiendes? O sea, tú me estás pagando, por decir algo, 2 palos, 3 millones de pesos, no sé, por esta cosa, tanto viene por prestación de honorarios, tanto tiene que ser por derecho de fijación y tanto por derecho de reproducción. Y eso que nos da la capacidad de negociar que en la segunda emisión, pues ya el derecho de fijación no me va a pagar porque ya está pago, ya se fijó, pero el derecho de emisión, de reproducción, sí se puede negociar, decir, oiga, dame un porcentaje de tanto y vamos haciéndolo así. Pero eso es un tema también de conversar con la industria, que en este proceso que nosotros llevamos en ACA ya de 9 años a punto de completar, pues ha sido muy chévere porque como
primero hubo como prevención, y estos manes armaron un sindicato, ahora nos van a venir aquí a desbaratar las instalaciones. Pero no, o sea, han sido, por ejemplo, ¿me entiendes? O sea, para Cartagena, después de que yo hablé con Felipe Aljure y con Natalia Reyes para hacer el conversatorio allá, inmediatamente le escribí a Dago, y Dago dijo, de una, voy, pam, y nosotros cómo nos vamos a financiar los pasajes, los conseguimos con unas entidades, pero en última, si hubiéramos tenido un enredo, yo le hubiera dicho, oiga hermano, ayúdenos, y estoy seguro de que Caracol nos hubiera dado la mano, porque nos han dado la mano en festivales de teatro, nos dieron la mano durante la pandemia, que hicimos una actividad que se llama Salva la Sala para ayudar grupos, y creo que eso es parte de la relación, o que llamaban los sindicatos antes, obrero patronal, en este caso sí, empresa trabajadores, y ha resultado que, bueno, pues, la primera vez que nosotros estuvimos sentados a la mesa con la gente de Caracol hablando del tema de los festivos, hubo un abogado que echaba chispas y ahora somos amigos, hermano, ¿me entiendes? O sea, Sí, nosotros, de eso se Es trata. cambiar una cultura tradicional y el modelo de México es bueno mirarlo de reojo porque en México yo me acuerdo No, pues que llevan- viendo la fila de actores recogiendo sus regalías por repetición de sus novelas que habían hecho hace 15 pues y 20 años. Funciona replicar. mira el actor ejemplo que tenemos nosotros, que es Julito Medina. Julio ya está próximo como a los 87 Sí. años, y Julio vive muy bien, o sea, vive en Un hogar. en un hogar, pero un hogar pupi, Sí. donde tiene que pagar bastante, pero es que él recibe de SAC, del sindicato gringo, por su trabajo allá. En Argentina, por ejemplo, que el sindicato argentino es el más viejo del continente. Ellos tienen 104 años, ya cumplieron este año. Y todo pasa por el sindicato. ¿Me entiendes? Todo pasa por el sindicato. Hay que organizarse y Bueno, hay que seguir ese camino. Mauricio, mensaje final. Mensaje para los Parte televidentes y de placas expectativa. virtuales porque hay muchas personas que quieren consulta directa contigo por casos excepcionales y especiales. A todos los colombianos y especialmente a los televidentes, total tranquilidad. Esto apenas comienza, vamos a una discusión que va a ser larga, pura y dura, como dice Julio, en donde muy seguramente, y así lo queremos todos los colombianos, que esta sea una reforma incluyente, pero que se haga con responsabilidad y todo el rigor técnico para que no nos llevemos desagrados o sorpresas en un mediano y largo plazo. Entonces la invitación es al diálogo, es a concertar y a que saquemos esta reforma adelante, que tenemos la seguridad, va a ser una reforma, como decíamos, incluyente. Placas, la placas. Y la última recomendación, yo creo que a toda la gente que está muerta del susto, es que antes de caer en la trampa de las cadenas de WhatsApp y los rumores que circulen por las redes sociales o el voz a voz de los vecinos, pues que vayan a la fuente y busquen y lean la reforma. Sí, hay mucho O sea, rum. nosotros como desde la época del acuerdo de paz del gobierno de Santos con las FARC, que eran rumores y rumores y rumores y rumores, y la gente comentaba sobre el rumor y no sobre lo que estaba ahí. Así es, Julio. Entonces, que vayan Así a la es, fuente. Así es. Correo electrónico, Mauricio, donde pueden agendar de pronto O una cita página web. contigo. www.restrepo Fajardo, y nuestros teléfonos de contacto ya se encuentran en pantalla, pero más que eso, a los colombianos decirles que pueden tener tranquilidad de que aquí hay unas instituciones fuertes y generosas en el cuidado de los derechos adquiridos y de los principios constitucionales y fundamentales. Pues- y eso lo haremos respetar y estaremos muy atentos a que así sea.